Hoy vamos a encontrarnos con el escritor Fernando Jerez, un integrante fundamental de la generación de los 60 llamada también los novísimos. Durante los años 70 y 80, Fernando Jerez se autoexilió en Chile, se marginó de la vida literaria y dejó de concurrir a los lugares que frecuentan los escritores. En esta entrevista vamos a conocer más de su vida, de su obra, de sus orígenes. Así, Fernando. ¿Qué se te ocurre? Yo creo que aprovechando que estamos aquí en un entorno campestre, que nos recuerdes tus orígenes, porque tú eres de la zona de Rancagua, hacia el interior, un lugar que se llama Lo Miranda. De Lo Miranda, cerca de Doñihue. Cuéntanos un poco de tu infancia. Mira te digo, de mi infancia recuerdo poco de Lo Miranda, ¿no? Por eso que yo construí como un mito del pueblo, porque son esos recuerdos primitivos que tengo de una niñez. Y después me fui a Rancagua, a estudiar a Rancagua y después a Santiago. ¿Y por qué te viniste a Santiago? ¿Tu familia se vino? ¿Cómo? Sí, claro, bueno, yo perdí a mis padres muy chicos, prácticamente no los conocí y yo viví con mis abuelos. Mis abuelos se trasladaron acá a Santiago. Fernando, ¿dónde fue que se produjo entonces este interés germinal en la literatura? A mí me obligaban prácticamente leerle a mi bisabuela, que era una abuela muy viejita. Por alguna razón ella no leía, muy misteriosa. Yo creo que mi bisabuela era analfabeta, pero decía que tenía algo a la vista. Y yo tenía que leerle todas las tardes un capítulo de una revista argentina para ti, un capítulo de novela. Cuando yo notaba que mi bisabuela se quedaba dormida, en su cabeza cedía, esperaba un momento yo y me saltaba párrafos muy grandes de la lectura. Pero ella inmediatamente levantaba la cabeza y decía, eso no concuerda con lo anterior. Entonces, yo lo inventaba en ese minuto algo que ligara lo que estaba desordenado. Yo creo que fue la primera lección de estructura literaria que tuve. Y los libros, la lectura, ¿quiénes te llevaron a la lectura? Aparte de esta experiencia con la bisabuela, que es tan linda, ¿no? Mi bisabuelo tenía una biblioteca, mi abuelo. Era muy lector, un gran lector del Quijote. Conservo un libro muy pequeñito y leía en ese libro y hacía anotaciones minúsculas. Es algo extraordinario. Y yo empecé a leer a todos los autores del siglo de oro, español, en fin. Y era mi juguete, era mi entretención. Y a los 17 años ya venía un libro escrito, Un bachiller extraño, que se publicó después. Y sería mi primer libro. Fernando, ese primer libro, Un extraño bachiller, escrito a los 17 años, un volumen de cuentos a los 17 años, es algo notable en términos de precocidad literaria. ¿Qué fue lo que te decidió a escribir, a producir ese libro? Había atisbos de mi preocupación por la sociedad, por los pobres, ¿no? Y eso me dio a escribir, a expresarme, pero sin un norte todavía muy predeterminado. Pero ya cuando se me juntaron algunos cuentos, 2, 3, 4, ya dije, yo soy escritor. Y lo único que quería era conocer un escritor, entrar en el mundo de los escritores, para que me dijeran si eso realmente tenía algún valor. Yo salí del colegio y entré yo a trabajar finalmente al banco, donde mis abuelos eran amigos de Jorge Yarur, que era el dueño del banco de crédito. Y rápidamente me conocieron como escritor, los bancarios. Y alguien me dijo, mira, viene un señor aquí siempre a depositar y que es escritor. Cuando venga, vamos a ver y te lo presentamos. Y en algún momento, algún día, aparece Mahfoud Massis, que fue un gran escritor y un gran precursor de la literatura fantástica, de una literatura muy extraña.
Y yo le di a leer estos cuentos, como a la semana, y me dijo, esto tiene que ser publicado. ¿Y cómo? No sé, tienes que conseguir de alguna manera dinero y publicarlo. Y hablé yo con Derrur, el gerente del banco, y me prestó la plata para editar el primer libro. Me ayudaron mucho los amigos. Primero a venderlo, luego llevarlo a los medios. Y ese libro fue comentado. Yo tenía 18, 19 años. Y ese libro fue comentado en muchos diarios. Y entonces eso me llevó a que me acercaran a algunos escritores jóvenes. Bueno, y me invitaron a unas reuniones que se hacían en la Biblioteca Nacional, en una sala de la Biblioteca Nacional. Ahí se reunían los escritores en una organización que se llamaba Sindicato de Escritores. De ahí tuve la fortuna de conocer, por ejemplo, a Juvencio Valle, una persona maravillosa. Yo al Juvencio Valle lo había conocido antes sin saber. Yo estaba en la escuela y tomaba una micro que se llamaba Ñuñoa y Baceta, para ir a mi casa. Y venía siempre un señor que vestía de terno de pana, amarillo oro, y ese señor yo lo consideraba de mucha edad. Y de qué, debe haber sido de 40 años, 25, no sé la edad. Y yo le cedía el asiento a este caballero. Y después, como cuando me integro a los escritores, me entero de que era nada menos que Juvencio Valle. De manera que yo era un bichito que merecía la atención. Y salí en los diarios en algunas entrevistas como el escritor más joven de Chile. Y recibí el amparo y la ayuda de Juvencio. Entonces yo salía a comer con él, con los escritores, con Coloane, que era el otro amigo de Juvencio Valle, y me integré rápidamente a ese grupo. Más tarde conocí a alguien también maravilloso para mí, porque lo había estudiado en el colegio, y conocí a Nicomedes Guzmán. Esa experiencia a mí me sirvió mucho porque me acerqué más a la literatura y vi cómo esta gente trabajaba, ¿no? Cómo componía sus novelas, sus libros, y cómo vivía, ¿no? La diferencia que existía también entre el escritor y su obra. Y ahí descubrí lo mágico que es la literatura, que no tiene nada que ver a veces con el ser humano de carne y hueso que uno conoce. Que la carrera del escritor es la carrera más larga, la más prolongada, no se termina nunca. Dentro de la vida del escritor es una eternidad de profesión. Todas las demás las profesiones terminan, tienen un término. El médico deja de operar a una determinada edad, ¿no? El abogado también, ¿no? Pero el escritor, si vive 100 años, los 100 años está escribiendo siempre. Nicanor Parra escribe, Rojas escribe, los ejemplos más cercanos que tenemos, que son gente de edad, ¿no? Y siguen trabajando. Lo importante es persistir. Adelante, Diego. Gracias. Muy linda tu casa aquí. No venía hace tiempo, pero sí, veo que hay algunas máscaras nuevas que sí. son interesantes. Algunos amigos de examinar. Traen algunas cosas. Se habla siempre que los escritores tienen una gran obra en su vida, una sola. Entonces, yo pienso, ¿hice ya mi gran obra? ¿O está por hacerse? Y eso también creo que es la vitamina que va manteniéndonos en vida, manteniéndonos en el ejercicio de esta profesión. Fernando, ¿cómo ocurre el encuentro con los demás integrantes de Los Novísimos? Hubo un concurso literario y yo participé, pero se declaró desierto el concurso y con una sentencia pero terrible, decía: los que se presentaron a este concurso no saben tomar la pluma. Cosa muy ofensiva.
Y así se fue corriendo el rumor entre los que participaron. Dice, hagamos un encuentro y reunamos al público y leamos los cuentos con los cuales nosotros participamos. Y se realizó un gran encuentro y ahí nos conocimos. Ahí empezó a conocerse la generación del 50. Una generación que no tiene disputa entre sí, no hay, y que se lleva bien, es una generación de respeto mutuo. Fue muy interesante, un periodo de entrega total en la participación ciudadana, en los trabajos ciudadanos. Entonces, esta generación nuestra, la generación de 60, que teníamos como postulado no solo una ruptura generacional con lo anterior, sino una ruptura estética. El Quimantú, la editorial nacional Quimantú, hizo efecto de sacar miles de libros a la calle a precios módicos. Se editaron, pero millones de ejemplares, y revistas populares también. Había ediciones didácticas para los dueños de casa, los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria. De mi novela, que fue la última que se editó en Quimantú, se editaron 30.000 ejemplares, cosa impensada hoy en día. Y eso se vendían a precios muy baratos, se vendían al precio de una cajetilla de cigarrillos. Entonces todo el mundo compraba estos libros. Toda esa gente estaba ansiosa de saber, de integrarse en una sociedad, pero sabiendo. ¿Cuál fue tu experiencia en ese periodo, ahí en el banco, y cómo eso tiene relación con tu novela El miedo es un negocio? Claro, el banco para mí fue una experiencia muy importante en mi literatura y en mi pensamiento también ideológico. El banco para mí en otro sentido también fue traumático, pero aprendí y de ahí vi la relación del dinero con el hombre. La vi palpablemente. ¿Y cómo te encontró el 11 de septiembre de 1973? Yo había publicado El miedo es un negocio, en pleno golpe. Sale el libro que mantuvo, estaban todas las librerías, estaban todos los kioscos colgados, se produce este golpe de Estado. Y el domingo sale una crítica del libro mío en el Mercurio que dice, este es el típico terrorista, este libro es un libro que llama a la subversión, terrible. El día domingo, como te digo, a las 10 más o menos, llegan 3 autos. A mi casa veo que se estacionan al frente y se baja el encargado cultural de Argentina, que era Roberto Alifano, que yo lo conocía y era amigo mío. Me dijo, ¿te enteraste de lo de Mercurio? ¿De qué? Nada, me dice, salió esto, tienes que irte. No puedes seguir. Y te vinimos a buscar. Y me subí al auto. Cuando íbamos en camino, le dije, yo con mi esposa, mis hijos, yo no voy a irme así. Llegamos frente a la embajada, me bajo y le dije, dame 10 minutos de reflexión. Y me fui a la Sociedad Escritores, que está cerca de la embajada argentina. Caminé, me quedé ahí pensando y dije, no me puedo ir. ¿Y por qué me voy a ir si nadie me persigue? Por lo menos era lo que yo pensaba. Nadie me mencionaba lo que iba a pasar. Y le dije que no me exiliaba. Pero después en ese periodo no tuviste trabajo. No tuve trabajo, claro, nada. Y hacía alguno, y si tenía algún trabajo así esporádico, casi no daba el nombre. Que nos enteraran de que yo había sido allendista, por ejemplo, porque eso habría sido terrible. Era muy difícil. Y como digo, pero yo escribí y estudié mucho. Estaba escribiendo un día con su excelencia y llevaba los capítulos que escribía a casa de un amigo, porque siempre yo pensaba que me iban a allanar y que se iban a allanar todo. Y con el tiempo
fui adquiriendo algunas entradas, como digo, por trabajitos esporádicos. Como yo entendía también de economía, pude hacer algunas asesorías sin que me preguntaran más, salvo mi especialidad. Y así transcurrió mi vida en el anonimato. Y también de escritores, no me juntaba con escritores, salvo 2 o 3, porque era peligroso. O sea, cualquier amigo, o ya sea escritor u otra persona, era un posible denunciante, un posible soplón. Entonces tú desconfías de todo el mundo. Esto fue lo que se llamó el exilio interior o el exilio. Sí. ¿Cuándo se empieza a romper esa...? En el año 84, 83, yo reaparecí. Yo había publicado libros ya afuera. Oye, ¿por qué no salimos a la terraza? Estará grave eso. Vamos acá vamos, un poco. Mira la cantidad de edificios que se han construido allá. Todo eso, no había nada ahí. Y ahora hay miles de personas viviendo ahí. Fernando, conversemos un poco de tus influencias literarias. Todo escritor las tiene en su inicio y las va complementando, pero ¿cuáles son las que tú consideras fundamentales? En una época fue Styron, a quien tuve el gusto de conocer, y Mailer. Esos escritores verdaderamente me causaron una impresión grande, porque es una literatura un poco más nítida, ¿no? Desprovista de adornos, ¿no? Que no solamente era la estética que propugnaba la generación del 50, sino que ir más allá, de sacralizarla, de despeinarse un poco y no ser tan ordenadito en todo. Y eso es lo que me gustó. Y eso es lo que trato de hacer yo también en mi literatura. Trato de ir al hueso. ¿En la dictadura en sí qué impacto tuvo en tu literatura? La dictadura, donde mataron y asesinaron a amigos cercanos. La literatura nos abrió el flanco de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre y hasta dónde puede llegar la heroicidad del hombre, por otro lado. Hay otros artes con los cuales uno se relaciona, y sé que en tu caso la pintura y la música son importantes. A mí la pintura me fascina, a mí me vuelve loco. Y la relación que yo tengo con la pintura es tal que la incorporo siempre en mis libros, pero ninguna de esas cosas está preconcebida, nada. Y la literatura, tú ves que todo lo que tú habrás experimentado miles de veces, Diego, como cuando uno se propone una cierta novela en una cierta estructura y más o menos va redondeando el camino, nunca se va por ese camino. Siempre hay un derrotero, siempre hay un atajo o algo que te desvía de eso. Esto que hablábamos, que hemos hablado sobre el escritor y la forma de ser escritor, lleva siempre a una pregunta que todos sabemos que es recurrente, y que es la pregunta sobre ¿por qué escribes? ¿Cuál es la motivación que te lleva a escribir? Mira, yo lo único que te puedo decir es que es una pregunta, como tú dices, demasiado frecuente, tan frecuente que yo mismo me la hago siempre y nunca me la he podido responder. Y eso indica que para mí la escritura es un arte mágico, algo que está fuera de nosotros. Nosotros somos un instrumento, somos como un tenedor, un cuchillo, pero no, nada más. Y siempre va a haber un grupo selecto, un grupo que lee, por ejemplo, un grupo que crea, o una minoría que divulga, esa minoría que salva al mundo. Y yo me he enterado en oportunidades de gente que trabaja en las poblaciones, que hace clases, gente que incluso está cesante y sin embargo les lleva un pan, les lleva comida, o otros enseñan fútbol, otros le enseñan otra clase de deporte,
siempre hay una minoría que está salvando al mundo. Yo confío en esa minoría. Minorías inteligentes, brillantes, intelectuales, dadivosas, misericordiosas, bondadosas y que puedan entregar algo a los demás.